Bueno, ahora sí, nuevamente buenas tardes a todos. Damos inicio formalmente a la clase práctica del grupo número 4 del régimen común. En esta parte práctica, lo que vamos a hacer durante todas las clases es la elaboración de un trabajo práctico correspondiente a la parte teórica que ustedes la dieron en la clase anterior, en la clase teórica con el titular de cátedra. Va a ser alguno de esos temas, se realiza un trabajo para que lo elaboremos en la clase práctica. Todos los trabajos, desde el primer trabajo, están subidas al aula virtual. La guía de trabajos prácticos del año 2021 está subida al aula virtual, así que la pueden descargar desde esa página. Obviamente tienen que tener leído el trabajo práctico para una mejor comprensión, una mejor interpretación del trabajo práctico. Deben tener también una constitución nacional, ya sea la constitución física o bien la constitución digital, que hoy todo el mundo tenemos acceso a través de Internet, y la constitución provincial de cuál son ustedes oriundos, pero específicamente en esta unidad, en la unidad 1, no vamos a utilizar todavía las constituciones provinciales, sino que solamente la constitución nacional. Bueno, como les decía, vamos a hacer la elaboración de un trabajo práctico. En el día de la fecha nos toca el trabajo práctico número 1, que es sobre el constitucionalismo. Antes de entrar de lleno a lo que es las consignas del trabajo, vamos a hacer algunas aclaraciones sobre el constitucionalismo para que ustedes tengan bien en claro qué fue el constitucionalismo, cómo fue desarrollándose este movimiento y qué injerencia tuvo en nuestro derecho, sobre todo en nuestra Constitución Nacional. ¿Qué fue el constitucionalismo? El constitucionalismo fue un movimiento político jurídico que tenía por objeto establecer para cada Estado una ley suprema, una ley fundamental, llamada Constitución, con jerarquía jurídica sobre el resto de las normas. En la clase teórica, ustedes cuando el doctor Varas les explicó el tema Estado, vieron que él dijo que el Estado es la población política y jurídicamente organizada sobre un territorio determinado, ¿no es cierto?, cuya característica principal es la institucionalización del poder. Para que exista un Estado de derecho, se deben dar diversos requisitos, uno de los cuales, y es el que nos interesa a nosotros, es la existencia de un ordenamiento jurídico, llámese constitución, llámese leyes, normas, etc. Justamente a esto es lo que apuntaba el movimiento del constitucionalismo, a que cada Estado tenga para sí una norma fundamental, una constitución con supremacía jerárquica sobre las demás normas. Ahora bien, ¿cómo nace el constitucionalismo? Mejor dicho, ¿cómo surge el constitucionalismo? No surge de manera adrede, sino que fue un proceso histórico que se fue dando en diferentes etapas. A principios del siglo, en el siglo XVIII, específicamente, surge el constitucionalismo bajo el nombre de constitucionalismo clásico, o también llamado constitucionalismo liberal. ¿Qué tenía por objeto este constitucionalismo? Dos cuestiones principales. Una de ellas era limitar el poder del Estado y por otro lado lograr que se reconozcan derechos fundamentales de las personas. Dos hechos históricos sumamente importantes fueron los que marcaron el inicio del constitucionalismo clásico o el constitucionalismo liberal, que fueron la Revolución Norteamericana de 1776 y por otro lado la Revolución Francesa del año 1789. Estos dos antecedentes históricos
que cambiaron por completo el panorama mundial, constituye el surgimiento del constitucionalismo clásico o constitucionalismo liberal, que se buscaba, como recién dije, limitar el poder del Estado y lograr el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas. Para que ustedes se ubiquen en un contexto histórico, en el siglo XVIII la mayoría de los estados tenía como sistema de gobierno la monarquía absoluta. ¿Qué implicaba la monarquía absoluta? Básicamente la concentración del poder en cabeza de una sola persona. ¿Quién era esa persona? El monarca, el rey. Recordemos que el fundamento, el fundamento del poder del rey era de origen divino, perdón, era origen divino, es decir, el poder que tenía el monarca provenía directamente de Dios. Por lo tanto, el poder del monarca no tenía, disculpen, disculpen. Eh, el poder del monarca, como les decía, no tenía límites. El único límite era Dios. O sea, el poder del monarca devenía de Dios. Lo que trajo como consecuencia un abuso en el ejercicio del poder del monarca y se comenzaron a cometer violaciones en los derechos fundamentales de las personas. Ante esta situación, obviamente, se produce una reacción de las personas con la finalidad de limitar este poder del monarca y de lograr que se reconozcan derechos fundamentales de las personas. Trae como consecuencia, como dijimos, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa bajo el lema libertad, igualdad y fraternidad. Estas dos revoluciones, ya van a ver en la unidad número 2, fueron muy importantes para el derecho argentino, ya que son antecedentes históricos de nuestra Constitución nacional, porque estas dos revoluciones hicieron que, o desembocaron, mejor dicho, en la Revolución de Mayo de 1810. Volviendo al tema que nos interesa, el constitucionalismo, en esta etapa del constitucionalismo clásico se dan, obviamente a través de la Revolución Francesa y a través de la Revolución Norteamericana, el dictado de sus propias constituciones y obviamente produjo la división del poder, de los poderes, ya no se concentraba en una sola persona, sino que se realizó una división de poderes y por otro lado el reconocimiento de los derechos fundamentales de las personas, llamados derechos individuales, que ustedes ya van a ver en unidades siguientes, cuando hablen de las clasificaciones de los derechos, los llamados derechos de primera generación. ¿Cuáles son esos derechos de primera generación o derechos individuales? El derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a trabajar, derecho a la dignidad humana. Todos estos derechos nacieron con el constitucionalismo clásico, surgieron, mejor dicho, con el constitucionalismo clásico o liberal. Otra cuestión, o otra consecuencia, mejor dicho, de este constitucionalismo clásico fue que el Estado adoptó un papel abstencionista. ¿Qué quiere decir esto? Que se abstenía a intervenir en las relaciones de los individuos y solamente se limitaba a controlar que los individuos no violen sus derechos fundamentales entre sí. Es decir, era un Estado gendarme y un Estado abstencionista. Esta cuestión, obviamente, trae como consecuencia de que al haber un Estado en un papel pasivo, un Estado abstencionista, gendarme, comienzan a suceder desigualdades. O sea, comienzan a existir dos clases sociales claramente diferenciadas. Por un lado estaba el empleador, que era dueño propietario de los medios, de todos los medios de producción, como ser las fábricas, y por el otro lado estaban los trabajadores, los obreros, que solamente eran propietarios de su fuerza de trabajo. Esta relación desigual comenzó a ser abusiva, comenzó a ser desproporcionada,
y se comenzaron a dar abusos por parte del empleador con respecto al trabajador. Recordemos que en esos momentos, a principios del siglo XIX, las jornadas laborales eran muy extensas, en condiciones indignas, se permitía el trabajo de menores, hasta de mujeres embarazadas. ¿Qué trae consigo esto? El constitucionalismo social, es decir, ya no se empieza a ver al individuo, a la persona, perdón, como un individuo aislado, sino también que se comienza a ver a la persona en relación. Y ahí aparece lo que conocemos como Estado benefactor, que se produce a través del constitucionalismo social. ¿Qué hizo este Estado benefactor? Reconoció los derechos, los denominados derechos sociales, como ser jornada limitada de trabajo, salario digno, igual tarea por igual remuneración, la prohibición de trabajos de los menores, eh, una serie de derechos que rodeaban al trabajo, ¿no es cierto? Que también tuvo mucha injerencia en nuestra Constitución. El constitucionalismo clásico o liberal, que fue el que primero les expliqué, también tuvo gran injerencia en nuestra Constitución. Ya vamos a ver que nuestra Constitución reconoce el derecho a trabajar, por ejemplo, en el artículo 14, el derecho a la propiedad también se encuentra reconocido en el artículo 14, luego tenemos la inviolabilidad de la propiedad establecido también en el artículo 17, el preámbulo también nos habla de la libertad, de la igualdad. Ahora ya vamos a ver en el trabajo práctico, en una de las consignas que ustedes tienen que determinar, ya vamos a ver en qué artículos en qué artículos tuvo injerencia cada uno de estos constitucionalismos. Bueno, el constitucionalismo social también tuvo injerencia en nuestra Constitución con la reforma de nuestra Constitución en el año 1957, donde se incorpora el famoso artículo 14 bis. En este artículo, en sus 3 párrafos, están enumerados todos los derechos o los derechos fundamentales del trabajador, del derecho del trabajo. En el primer párrafo establece los derechos individuales del trabajo, el segundo párrafo los derechos colectivos del trabajo, como formar asociaciones sindicales, gremios que representen a los trabajadores, y el tercer párrafo es de la seguridad social. Este artículo, a su vez, van a ver más adelante de su carrera, es una fuente muy importante del derecho laboral. Ahora bien, volviendo a lo que es el constitucionalismo, ya luego y actualmente los autores ya afirman que estamos frente a lo que se denomina nuevo constitucionalismo o neoconstitucionalismo, que implica el reconocimiento de nuevos derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Los derechos colectivos. ¿Cuándo fueron incorporados en nuestra Constitución? En la última reforma que sufrió nuestra ley fundamental en el año 1994. ¿Cuáles son estos derechos colectivos? Ejemplos de estos derechos colectivos. Bueno, tenemos el derecho al medio ambiente, que ustedes van a ver más adelante en el artículo 41, denominado desarrollo sustentable. También están los derechos a los usuarios de bienes y servicios. Van a ver que están en el artículo 42 de la Constitución Nacional, de los consumidores y usuarios. Luego tenemos el artículo 43, que establece el amparo colectivo. Ya van a ver también en el segundo párrafo del artículo 43, están establecidos mejor dicho, la garantía del amparo colectivo. Bueno, dicho esto y dando un breve desarrollo del tema del trabajo práctico, ahora sí vamos a pasar a la lectura de la consigna, de la primer consigna. Voy a necesitar un voluntario que pueda leer la primer consigna.
Sí, antes de la del 57 fue la Constitución del 49, pero esa ya vamos a ver porque esa Constitución fue derogada y muchas veces viene la confusión, seguramente te estás refiriendo a los derechos sociales. Esa Constitución estuvo suspendida porque fue un gobierno de facto y en el año 1957 se realiza una reforma de la Constitución Nacional, una reforma integral, y se incorpora el artículo 14 bis. Pero eso ya lo van a ver más adelante, más detenidamente. Ahora sí, si alguien puede agrandar, a ver, ahí está. Si alguien puede leer, Yo leo, profe. bien, si me puede decir tu nombre, por favor, Fernández porque, Lucía. bien, bueno, A, Lucía, continua- a continuación se transcriben tres fragmentos que representan ideas sobre distintos momentos fundamentales en la experiencia constitucional. Responda. ¿Con qué movimientos constitucionales podrían identificarse? ¿Cuándo se plasmaron en el texto de la Constitución? ¿En qué artículos? ¿Sigo, profe, o eso más? Bien, ahí te interrumpo, Lucía. Entonces, tenemos dos consignas con los tres textos que tenemos en el trabajo práctico. Ustedes lo que tienen que identificar en cada uno de los fragmentos es a qué movimiento constitucional se refiere. Recuerden que les expliqué el constitucionalismo clásico o liberal, el constitucionalismo social y el neoconstitucionalismo o también denominado nuevo constitucionalismo. Tienen que determinar a cuáles de esos tres movimientos constitucionales pertenecen cada uno de estos fragmentos. Y la segunda pregunta es cuándo se plasmaron en el texto de la Constitución y en qué artículo, es decir, en qué momento fueron incorporados estos derechos en nuestra Constitución y en qué artículos. Yo más o menos le di un desarrollo a grosso modo de en qué momento se incorporaron cada uno de estos movimientos en nuestra Constitución. El primer fragmento es de Juan Bautista Alberdi. Ustedes, antes de comenzar o a determinar a qué movimiento se refiere el fragmento, se tienen que ubicar en un contexto histórico, es decir, en qué momento histórico nos encontramos en ese momento en ese país. Juan Bautista Alberdi, como ustedes saben, era un abogado, uno de los intelectuales más influyentes en la vida política, no solamente de Argentina, sino también de América Latina. Alberdi, bueno, también era político, era economista, fue diplomático también, escritor, era jurista. Juan Bautista Alberdi era representante del liberalismo. Él creía en una república netamente liberal. Y fue en el año 1852, escribe las bases para la organización política de la Confederación Argentina. Esto fue en el año 1852. Este texto de las reconocidas bases de Alberdi, una de sus obras más importantes, es prácticamente un borrador de nuestra Constitución de 1853. Vean el año 1852 y el 1 de mayo de 1853 se dicta la Constitución, nuestra Constitución del 53. Es por eso que se dice, se sostiene, mejor dicho, que Juan Bautista Alberdi fue el responsable intelectual, el autor intelectual de nuestra Constitución. Bueno, ahora sí, explicado esto, sí, ¿podés leer, Lucía, el primer fragmento? Sí, profe.
Juan Bautista Alberdi, Bases capítulo 10, ¿cuál debe ser el espíritu del nuevo derecho constitucional en Sudamérica, año 1852? He aquí el fin de las constituciones de hoy en día. Ellas deben propender a organizar y constituir los grandes medios prácticos de sacar a la América emancipada del estado oscuro y subalterno en que se encuentra. Esos medios deben figurar hoy a la cabeza de nuestras constituciones. Así como antes colocábamos la independencia, la libertad, el culto, hoy debemos poner la inmigración libre, la libertad de comercio, los caminos de hierro, la industria sin trabas, no en lugar de aquellos grandes principios, sino como medios esenciales de conseguir que dejen ellos de ser palabras y se vuelvan realidades. Perfecto, Lucía. Bueno, del fragmento que leyó la compañera, observen ustedes los ideales netamente liberales que tenía Juan Bautista Alberdi. Habla, por ejemplo, de la inmigración libre, la libertad de comercio. Entonces, de este fragmento, ¿a qué movimiento constitucional piensan ustedes que pertenecen? Y también teniendo en cuenta la ideología que tenía Alberdi, una ideología netamente liberal. ¿A qué constitucionalismo se identifica? Clásico liberal. Perfecto. ¿Quién respondió? ¿Por qué no? Mieres Luciano. Bien, Luciano, perfecto. ¿Es el constitucionalismo clásico o liberal? Profe, Sí, en el punto ese, cuando se plasmaron la Constitución, ese puede ser que se plasme en el artículo, creo que era 17, que habla sobre la propiedad privada, ¿o no? es uno de los artículos bien, perfecto. El artículo El 17 lo otro, que habla es la inviolabilidad de la propiedad. Claro. El artículo 14 también habla, ese sí habla del derecho a la propiedad. El 17 lo que establece es que la propiedad es inviolable y solamente puede ser afectada por una ley escrita. Pero bien, perfecto, Luciano, es así. ¿Y en qué otro artículo les parece a ustedes que se enumeran los derechos estos? En el Yo hoy le- artículo 1 y en el 15. Artículo 15, bien. ¿Quién me dijo el artículo 15? Está bien la... Ahí le va. Bien, ¿tenés a mano una constitución? No, O porque sí, lo busco, pero es la proscripción de la esclavitud y de los títulos de nobleza. exactamente. El artículo 15 establece la prohibición de la esclavitud. Bien, perfecto. Y ahora lo que falta es en qué momento fueron incorporados en nuestra Constitución. ¿En qué momento profe, histórico? para mí cuando se dicta la Constitución en 1853, Perfecto, exactamente. ¿Quién respondió? Prieto, profe. Perfecto, sí, en la Constitución el 1 de mayo del 53. Fíjense que las bases de Alberdi fueron escritas en 1852 y prácticamente un año después se dicta nuestra primera Constitución, en donde en esta Constitución tuvo injerencia el constitucionalismo clásico o liberal. Además de estos artículos eh, que mencionamos, el preámbulo también, fíjense, si alguien tiene a mano una constitución, dice, una parte del preámbulo dice asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. También nos habla de libertad, otro de los derechos individuales o derechos fundamentales de las personas. Estos derechos del constitucionalismo clásico liberal son los que se denominan derechos de primera generación, que lo van a ver en las unidades siguientes. Bueno, bien por los que participaron. Ahora, ¿quién lee el segundo fragmento de Alfredo Lorenzo Palacios? Si quiere sigo, profe, Bueno, yo que siga leyendo más. sí, lea, Lucía.
Alfredo Lorenzo Palacios, fragmento del discurso en la Cámara de Diputados de julio de 1904, en relación a la Ley de Residencia de 1902. Atacar el movimiento obrero, con más razón si es violentamente, es desconocer las leyes generales de la evolución, más es perjudicar los intereses de la sociedad, más todavía es perjudicar los intereses mismos del gobierno, pues cuando las clases laboriosas se congregan en agrupaciones orgánicas con programas definidos que expresan sus anhelos, pueden dar una orientación clara y progresista a las ideas de los hombres de Estado. Bien, perfecto. Oriana me pregunta dónde puede mirar los diferentes movimientos. Si en los Power está, bueno, obviamente es una cuestión que voy a aprovechar ya para decirles, los Power son una guía, así que es una guía estructurada del contenido de la unidad. Por lo tanto, como les dije, es solamente una guía. Ustedes después deben ir a cualquier bibliografía recomendada por la cátedra. La cátedra en este sentido es muy amplia en cuanto a la tolerancia de la bibliografía. Cualquier autor es permitido en la cátedra, pero es importante que ustedes recurran a esa bibliografía para poder entender más en lo que es la práctica, más en lo que van a ser los trabajos prácticos, que en definitiva es lo que ustedes van a rendir. ¿Por qué les digo esto? Porque en las mesas libres se nota mucho cuando alguno de los profesores pregunta algo que va más allá de las cuestiones conceptuales que están desarrolladas en los PowerPoint. Se notan que no fueron a una bibliografía, sino que solamente se limitan a leer en los Power. Los Power están muy bien y están excelentes porque fue hecho por docentes de la cátedra y controlado obviamente por el titular, pero les va a servir de guía. Los Power los Power están disponibles en el aula virtual. Cada unidad tiene su PowerPoint y ustedes lo pueden descargar. Estaba respondiendo la pregunta de Oriana. Bueno, en cuanto a la bibliografía, para esta parte, que es todo lo que va a ser derecho constitucional, yo les recomendaría, puede ser Mario Midón, que tiene un manual de derecho constitucional. Midón es muy claro en todos estos temas. También están los manuales de Vidar Campo, que les dijo el doctor hoy en la clase teórica. Vidar Campos tiene numerosas obras respecto a derecho constitucional. De todas maneras, en el programa, al finalizar el programa, cada unidad tiene su bibliografía recomendada. Profe, Sí. soy Oriana. Te ¿Sí? pregunto, ¿el de Vidar Campos es el que está puesto, el que está subido en el aula virtual? Sí. Ese es el que nos sirve, el que dice tomo 1, Exactamente. tomo 2, tomo 3. Ese sí, exactamente. Ese es, vendría a ser un tratado. El manual es un poco más resumido, pero sí, es ese. Entonces utilizamos estos 3 que están acá, digamos, para la primera parte por lo menos. Sí, de la unidad 1 a la unidad 8 está todo ahí. Bueno, buenísimo, gracias. No hay nada. Bueno, y ahora sí, volvemos al fragmento de Alfredo Lorenzo Palacios. Le explico más o menos para que ustedes se ubiquen en un contexto histórico. Palacios también fue un abogado político, fue legislador. Palacios era de una ideología netamente socialista. Tal es así que se incorpora al Partido Socialista en el 1900 aproximadamente, el Partido Socialista creado por Juan B. Justo. Y en el año 1904 es elegido, mejor dicho, diputado por la circunscripción del barrio de La Boca.
Recordemos que en esa época, en el 1904, específicamente, todo lo que era el barrio de La Boca y sus alrededores estaban habitadas por inmigrantes, italianos, franceses, españoles, y estos inmigrantes trabajaban en las obras, en las fábricas, mejor dicho, que se asentaron también en esta zona. ¿Qué comenzó a suceder? Se empezaron a reunir, empezaron a formar sindicatos, empezaron a formar gremios, ¿no es cierto? Y es por eso que se dicta la ley de residencia en el año 1902. ¿Qué buscaba esta ley, o qué disponía, mejor dicho, la ley de residencia? Bueno, era evitar el ingreso al país de extranjeros, como así también expulsar de aquellos inmigrantes que estaban residiendo en el país. ¿Y cuál era el fundamento? Porque alteraban el orden público, porque eran considerados socialistas, eran considerados anarquistas. Entonces lo que hacía esta ley era impedir que se organicen como asociaciones sindicales y los expulsaba. Obviamente esta ley, en un momento posterior, en el año 1958, esta ley fue derogada. Ley que Alfredo Palacios, el que era netamente socialista, obviamente estaba en desacuerdo. Y de eso trata el fragmento que ustedes tienen en el trabajo práctico. ¿Quién puede leer este segundo fragmento? Cualquiera, somos 95, así que alguien que se ofrezca. Yo leo si quiere, profe. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Ignacio, mira, Ignacio, pero Mirón. baje si puede el power porque yo no lo tengo. Bueno, está, yo lo bajo a medida que vos vas leyendo. Dale. Desde Alfredo Lorenzo, ¿verdad? Exacto, Alfredo sí, Lorenzo, ajá, Alfredo Lorenzo Pero Palacios. ese no es el que terminé de leer. Sí, ese ya leyó, por eso le pregunto. Ah, perdón, sí, leyó Lucía. Sí, Ujú. Sí, profe. Perdón, me perdí. Bueno, con el fragmento que leyeron los compañeros, ¿con qué movimiento constitucional ustedes creen que se identifica? Febe El Prieto, social. León. Exacto, el constitucionalismo social. Sí, profe, ¿Qué estableció? constitucionalismo social que establece los derechos del trabajador en el artículo 14 bis sería, y en que se agregó en la reforma del 57, 1957. Bien, Prieto, excelente, perfecto. Completa las dos consignas. Así como dijo la compañera, es el constitucionalismo social y que se incorporó en nuestra Constitución con la reforma de 1957 con el artículo 14 bis, que como les dije, el artículo 14 bis es una fuente fundamental del derecho del trabajo, establece los derechos fundamentales del trabajador, dividido en 3 párrafos. El primer párrafo, derecho individual del trabajo. El segundo párrafo, derecho colectivo del trabajo, que es el derecho de formar asociaciones sindicales o representaciones, representantes de los trabajadores. Y el tercer párrafo se versa sobre la seguridad social, cuestiones que la van a ver en otras materias. La seguridad social son cuestiones de emergencia, extraordinarias, provisorias, en donde el Estado interviene, ¿no es cierto?, obviamente para dar una solución de carácter social a esa necesidad. Profe, Bueno, ahora entonces se sí, podría decir que son derechos de segunda generación que tienen relación con lo económico-social. sí, exactamente. Teniendo en cuenta la clasificación que van a ver más adelante, son los derechos de segunda generación. Bien, bien la aclaración. Igual eso,
Con esa clasificación no se preocupen porque la van a ver con mayor detenimiento en las unidades siguientes. Y por último vamos a pasar al último fragmento. Si alguien quiere leer, Yo leo. bueno, Bueno. Dictamen preliminar del Consejo para la Consolidación de la Democracia, de octubre de 1986. Indicaba que los diferentes equipos técnicos, cuya función era el estudio de las posibles reformas constitucionales, trataron los siguientes temas. 1. Alcance y procedimientos de la reforma. Este tema incluye la conveniencia de una reforma amplia, restringida o circunscripta, el procedimiento en el Congreso. 2. Los poderes del Estado y sus relaciones. En relación a este punto, se analizan los regímenes presidencialistas, parlamentaristas o mixtos. 3. Las atribuciones de las provincias y el fortalecimiento del federalismo. Aquí se tratan las atribuciones de las provincias, los poderes delegados, los mecanismos de intervención federal a las provincias. 4. Mecanismos de descentralización, participación y representación política. Este tema incluye la posibilidad de incorporar a la Constitución formas de democracias semidirectas. 5. Parte doctrinaria de la Constitución. En relación a este tema se analiza la filosofía de la Constitución, la protección de los derechos humanos, la incorporación de los derechos económicos y sociales, el estado de sitio, etc. perfecto. Bueno, el Consejo para la Consolidación de la Democracia fue creado en el año 1985. Era un grupo de asesores técnicos que tenía el expresidente Raúl Alfonsín. Fue creado en 1985 hasta su disolución en el año 1989 aproximadamente, antes de la asunción del expresidente Carlos Saúl Menem. ¿Cuál era la tarea que encomendó el expresidente Alfonsín al consejo, a este grupo de asesores técnicos? Era tratar temas de suma importancia como ser una reforma constitucional, una ley de radiodifusión. También se ocupó de la modificación de la capital de la nación, que en su momento fue un tema de discusión en nuestro país. Se quería mudar la capital de Argentina. Y otras cuestiones también era del Mercosur. Pero sobre todo, y la más importante, era sobre la reforma de nuestra Constitución Nacional. Reforma que se produce años siguientes, en el 1994, se produce finalmente la reforma de nuestra Constitución. Entonces, teniendo en cuenta la época, el contexto histórico, ¿qué creen, a qué movimiento constitucional creen que se identifica? Y por descarte, profe, neoconstitucionalismo. ¿Pero por qué? Está bien tu análisis por descarte, está bien, pero ¿por qué crees? Dulce Rodríguez, bien, también, neoconstitucionalismo. Pero ¿quién me dice por qué? ¿Por qué creen que se identifica con este tema? ¿En qué época fue incorporado el neoconstitucionalismo en nuestra Constitución? Es que justamente está hablando de la reforma de 1994, profe. 1994, profe. Los derechos Exactamente. colectivos, puede ser. Los derechos fundamentales Bien. colectivos. Derechos colectivos. Bien toda la respuesta. A partir de la reforma del 94 se incorpora en nuestra Constitución el capítulo que ya lo van a ver, nuevos derechos y garantías. En este capítulo se encuentran los derechos colectivos como ser, por ejemplo, que ya los mencioné, el derecho al medio ambiente, en el artículo 41, que es denominado desarrollo sustentable.
el artículo 42, que es de los usuarios de bienes y servicios, el artículo 43, que es el amparo colectivo, también dentro del movimiento del neoconstitucionalismo. Bien, esas son todas las consignas. Cuando ustedes hablan o cuando estudian, mejor dicho, del constitucionalismo, deben tener en cuenta que el surgimiento del constitucionalismo social, por ejemplo, no implica que se anula todo lo logrado por el constitucionalismo clásico o liberal, sino que fue una superación, o sea, fueron momentos en donde se fue realizando una superación y se logra el reconocimiento de nuevos derechos. En la primera etapa del constitucionalismo, los derechos individuales, los derechos de primera generación, derechos fundamentales de las personas. Luego viene una superación y surgen el reconocimiento de los derechos sociales y por último los derechos colectivos, el reconocimiento de los derechos colectivos. Y otra cuestión que tienen que tener en cuenta es justamente lo que decía la consigna, en qué momento se incorporó en nuestra Constitución y en qué artículo se plasma cada uno de estos derechos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de bibliografía. Igualmente los canales de comunicación tienen Instagram, tienen el aula virtual, tienen los correos electrónicos también de los profesores. Cada mensaje que ustedes nos mandan de manera privada en el aula virtual también nos llega al correo. El Instagram de la cátedra también. Así que cualquier duda, cualquier consulta, no tengan inconveniente de dirigirse por esos medios. Bueno, voy a, mientras tanto, detener la grabación